Vamos a revisar ahora noticias internacionales junto a Florencia Vial. Florencia, porque la verdad es que el panorama mundial preocupa. Ya la OMS ha dicho que entramos en una fase peligrosa y nueva. Así es, Priscila. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Brasil, luego que un consorcio de medios anunció que ese país, escuchen bien, ya superó el 1.000.000 de casos de contagio por coronavirus. Hace más o menos una hora, Priscila, y que esta inédita alianza, podríamos decir, de medios de comunicación, que se basa precisamente en los datos entregados por los departamentos de salud de cada estado, anunció que Brasil, que el gigante sudamericano ya registra 1.009.699 contagios, mientras que las muertes por COVID-19 aumentaron a 48.427. Todo esto luego que el ministro de Salud de Brasil dijeron que registran 978.142 casos confirmados y una cifra menor también de fallecidos a la de este consorcio de medios, porque ellos anunciaron que son 47.748 fallecidos por COVID, de los cuales más de 1.200 se registraron en las últimas 24 horas. El tema es que por tercer día consecutivo Brasil registra más de 1.000 muertes en las últimas 24 horas, repitiendo de esta manera esta tendencia de las semanas recién pasadas. Sin embargo, según el ministro de Salud del gobierno de Jair Bolsonaro, la epidemia se estaría estabilizando en el país, algo que no vemos obviamente claramente en las cifras, porque las cifras siguen siendo sumamente altas. Momento político también sumamente complejo en ese país, luego que fue detenido Fabricio Queiroz, que es justamente un ex asesor del hijo mayor de Bolsonaro por un esquema de corrupción en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Hay que recordar que Flavio Bolsonaro es senador en Brasil. Bien, y ahora seguimos con una buena noticia luego que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, anunció que las primeras dosis de una vacuna contra el coronavirus podrían estar listas para finales de este año. Según la OMS, las primeras millones de dosis podrían ser aplicadas especialmente a la población más vulnerable, mientras que esperan lograr las 2.000 millones de dosis para ya a finales del año 2021. Acá hay que recordar que actualmente son más de 200 los laboratorios en todo el mundo que están trabajando a contrarreloj en busca de una vacuna para superar esta pandemia, y de hecho ya hay al menos 10 que se encuentran en fase clínica de pruebas humanas. Ahora, según el organismo internacional, la prioridad serán principalmente los médicos y los policías, por ser obviamente los más expuestos a ser contagiados por este virus, y después ya estarían los adultos mayores, los más afectados por este COVID-19, los diabéticos y también las personas que viven en situaciones precarias o también, por ejemplo, de mucha aglomeración. Por otro lado, también es importante reiterar que la OMS celebró esta semana el anuncio de investigadores británicos sobre los resultados que ha tenido la dexametasona, un fármaco de la familia de los esteroides que reduce significativamente la mortalidad en los pacientes graves. Es importante dejar en claro, los pacientes graves de COVID-19. Sí, que ya se aplica además en tratamientos aquí en nuestro país. Es importante señalar, esto no es para prevenir, no es para pacientes con síntomas leves. Son pacientes que están en estado crítico y que han reaccionado bastante bien con la dexametasona. Principalmente, claro, a los que más ayudas a las personas que están con ventilación mecánica. Sí, por eso no hay que equivocarse en eso, porque además es un medicamento que se vende en las farmacias para otro tipo de dolencias, pero lo cierto es que hay que ser súper responsable. Así es. Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos, luego que las autoridades del estado de Florida anunciaron que se han registrado casi 4.000 nuevos casos de contagio de coronavirus en ese estado. Según el Departamento de Salud Estatal, se registraron ya, para ser más específicos, 3.822 casos adicionales, lo que ya eleva el total del estado a 89.748. El tema es que los números obviamente preocupan a las autoridades, considerando que las cifras entregadas este viernes marcan el mayor número de casos reportados en solo un día justamente en ese estado.
Por otro lado, los nuevos casos de COVID-19 están aumentando de manera significativa en además otros 23 estados de Estados Unidos y 10 de ellos han experimentado sus mayores aumentos diarios. Razón por la que las autoridades de Florida encendieron las alertas porque el estado está cumpliendo, como según varios expertos, está cumpliendo en todas las condiciones para ser el próximo gran epicentro de infección de Estados Unidos, que hasta la fecha la tiene el estado de Nueva York. Y todo esto mientras el principal experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtió que el sesgo anticientífico es un problema sumamente grave en ese país. Bien, y nos vamos rápidamente a Australia, luego que el primer ministro de ese país, Scott Morrison, denunció este viernes que su país fue víctima de un amplio ciberataque. Según el premier australiano, el ataque afectó a sistemas informáticos del gobierno, también de administraciones y también de empresas. Además, explicó que los piratas informáticos no encontraron grandes brechas de seguridad durante los ataques, pero eso sí no quiso dar detalles de cuándo ocurrió finalmente este hackeo. Por otro lado, por temas de seguridad, el gobierno australiano evitó divulgar la lista de países sospechosos de este ciberataque, pero según medios y también expertos locales, la campaña pudo estar a cargo de China o de Rusia o de Irán. Y esto considerando que Pekín ella fue blanco de las sospechas por el ciberataque al Parlamento australiano en febrero del año pasado, del año 2019, ante las elecciones generales de Australia y a otras también instituciones gubernamentales y universitarias de ese país. Sí, incluso sectores industriales, es bien preocupante. Quizás quién está detrás de todo esto, pero debe haber una investigación muy... Probablemente no lo vamos a saber. Probablemente. No nos va a llegar nunca esa confirmación, menos si es de China o de Rusia o de Irán. Siempre va a ser un supuesto. Exacto. Muchas gracias, Flor.